Una nueva modalidad de extorsión y secuestro aparece y afecta a aquellos que ponen en venta sus autos. El presidente Daniel Noboa cambia a 4 de sus nuevos gobernadores apenas a los 8 días de haberlos designado. El gobierno activa protocolo para proteger a los extranjeros de xenofobia, tras el anuncio de Ciudadanos de Pelileo, que dieron a los venezolanos un plazo para abandonar la ciudad. El exministro de Energía, Fernando Santos, deslinda su responsabilidad en la crisis energética, responsabiliza al SENACE y advierte que habrá más problemas en el sector. Obtener una nueva cédula no costará a quienes tengan discapacidades de más del 30% y Televistazo explica cómo realizar el trámite. Un enorme manto blanco cubrió el norte de China, provocando cierre de aeropuertos y estaciones, así como suspensión de clases. Amigos, bienvenidos a una nueva semana de noticias en Televistazo Estelar, lunes 11 de diciembre de 2023. Actualizamos la situación en torno a los apagones en el país que se retomaron hoy. Energía. ¿Cuál es el plan ahora? Los cortes de energía eléctrica se mantienen en los mismos horarios. Esta semana habrá altas temperaturas en la sierra y la Amazonía que afectarán a los ríos que alimentan a las principales hidroeléctricas. Paul Romero amplía. Los apagones en el país podrían agudizarse. La tarde y noche de este domingo se registró un inesperado corte en los cantones de Guayaquil, Daule y San Borondón desde las 3 de la tarde hasta cerca de las 9 de la noche. La suspensión del servicio ocurrió fuera del horario establecido para los cortes ante el severo estiaje que vive el país. Según la Corporación Nacional de Electricidad, el problema ocurrió por la caída de 200 metros de redes entre dos torres de la línea de subtransmisión entre Pascuales Manglero, cerca de la penitenciaría del Litoral sobre la vía Daule. Mientras tanto, este lunes se retomaron los cortes a escala nacional entre las 10 de la mañana y las 18 horas, durante 2 horas en las provincias de la Sierra y Amazonía y 1 hora y media en las jurisdicciones de la costa. El tiempo de suspensión del servicio podría ampliarse en los próximos días si no se concreta la importación de electricidad desde Colombia y ante la reducción de los caudales de los ríos que alimentan las principales hidroeléctricas. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, se prevé que esta semana suba la temperatura en la región sierra por encima de los 26 grados, especialmente en el Austro, en donde está el complejo hidroeléctrico Paute, el más importante del país, que se mantiene con 52 metros cúbicos por segundo y una cota de 2.123 metros sobre el nivel del mar, similar al de la semana pasada. En la Amazonía, entre tanto, la temperatura será de 31 grados. Esto afectaría a la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, que registra un leve incremento en su caudal de 161 metros cúbicos por segundo la semana pasada a 219 metros este lunes. La ministra de Energía, Andrea Arrobo, alista los argumentos para negociar en Colombia una reducción en el precio de venta de electricidad a Ecuador. Francisco Garcés explica más en el siguiente informe. Para el Ecuador es vital conseguir que Colombia siga enviando energía eléctrica, pero a precio reducido. Ecuador compra a Colombia alrededor de 400 megavatios diarios de energía a un promedio de $500 cada uno, es decir, alrededor de $200.000 diarios por la energía importada. Hasta noviembre, el Ecuador había invertido $220 millones en esa compra. Según las autoridades ecuatorianas, ese precio es al menos un 35% más alto del que se impone en el mercado. Sin embargo, el país no tiene otra alternativa que pagar para evitar que los apagones se incrementen. Por eso, una comisión del Ministerio de Energía se encuentra en Colombia desde la semana pasada y la ministra Andrea Arrobo viajará el miércoles para reunirse con su par colombiano, a quien le pedirá mejores condiciones de compra. Uno de los argumentos será exigir el respeto de las normas comerciales de la Comunidad Andina de Naciones, que impiden que se incrementen los precios de venta para aprovecharse de la necesidad específica de uno de los países miembros. Y por otro lado, pedirá reciprocidad, ya que el Ecuador en épocas de lluvia vende energía a Colombia a precios que promedian los $300 el megavatio. Según los cálculos hechos por el Ecuador, los 220 millones invertidos en la electricidad colombiana hubieran servido para repotenciar la infraestructura de generación termoeléctrica del país, y así se tendría 435 megavatios más produciéndose localmente a menos de $200 el megavatio.
Si bien con esa generación no se habría suplido el déficit, hubiera permitido reducir la necesidad de importación de electricidad colombiana. Un empresario que había puesto en venta su carro fue asesinado tras reunirse con un supuesto comprador. Diego Cuenca describe el caso ocurrido en Guayaquil. Cristian Lazo Pazmiño era ejecutivo de una empresa que fabrica electrodomésticos y su cuerpo fue hallado en el suroeste de Guayaquil. Aunque el crimen ocurrió el pasado jueves, ese fin de semana se conoció su identidad y la modalidad del asesinato. El hombre de 45 años estaba vendiendo su carro y ese día había acordado mostrar el vehículo a un interesado en la ciudadela La Garzota, en el norte de la ciudad. Horas después, los criminales lo llevaron hasta el suburbio, en las calles 27 y Oriente, donde le dispararon. Luego la policía halló el carro 1,5 kilómetros más adelante de ese punto. El caso de Cristian Lazo conmocionó a los usuarios de la red social X. Más de 3.000 publicaciones marcaron la tendencia. La víctima deja en la orfandad a 2 hijas. Delincuentes contactan a personas que venden sus vehículos para secuestrarlos. Víctimas se relatan que son obligados incluso a firmar documentos mientras dura su cautiverio. Diego Puente con el detalle. Gancho ciego es la nueva modalidad que usan secuestradores. Ellos contactan a la víctima que pone a la venta un vehículo y publica un número de contacto. El vendedor acude a una supuesta cita de negocios, generalmente en una zona apartada. Los victimarios trabajan en grupo. Mientras uno se presenta como el comprador, otros lo rodean en carros y motocicletas. Bajo amenazas obligan al vendedor a subirse a su vehículo y lo llevan a otro sitio. Hay casos registrados en Quito, Cuenca y Guayaquil. En redes sociales hay alertas de que tras unas horas, los secuestradores llaman a sus familiares y piden una recompensa de miles de dólares, hasta $20,000 en algunos casos. Además, le obligan a firmar papeles para vender ese vehículo en el futuro en otra ciudad. Las mafias buscan a sus víctimas en Internet, aprovechan información en sitios especializados en ventas. Muchos de los contactos se hacen desde números del extranjero para no dejar pistas de quienes están tras de esta nueva modalidad de delito. Ley económica. ¿Cómo queda el parche? El informe para primer debate, la Ley de Eficiencia Económica mantiene el perdón de multas y recargos para las deudas con el SRI, pero Patricio Díaz informa que hay observaciones que podrían cambiarlo. La remisión implica el perdón de las multas y recargos de deudas con el SRI. Se paga solo el capital. Esta sería la única forma en la que el Ejecutivo podría recaudar fondos como resultado de su Ley de Eficiencia Económica. El gobierno aspira a que este beneficio impulse a los deudores del Estado a pagar sus acreencias. Y en sus cálculos está recibir $832 millones. La intención del Ejecutivo además es generar liquidez y en eso la Comisión le da un espaldarazo. La mesa incluyó que el pago se realice en 150 días y los deudores deberán desistir de las acciones judiciales que hayan iniciado. Una de las preocupaciones que los legisladores resaltan es que este tipo de condonación ya se ha realizado en gobiernos anteriores. Esta remisión lo único que hace es premiar prácticamente gobierno a gobierno, premiar a los grandes deudores al país. Uno de los grupos económicos que mantiene pendientes con el SRI es el Grupo Novoa, vinculado con la familia del presidente de la República. Por eso este martes, en la sesión de pleno, el correísmo hará una propuesta. Que nadie que tenga hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad pueda beneficiarse de esta amnistía, tanto para la función ejecutiva, los ministros y los legisladores, porque no sería ético ni moral con el país que se beneficien de esta amnistía tributaria. El presidente de la República no se ha pronunciado aún sobre la remisión incluida en la ley. La comisión, en otra transitoria, también deja abierta la posibilidad para que los municipios y prefecturas, dentro de sus propias resoluciones, puedan generar mecanismos de remisión de intereses, multas y recargos de deudas que tengan a su favor, buscando con ello igualmente darles liquidez. El gobierno busca evitar el pago de $700 millones al Banco Central en 2024. La Ley de Eficiencia Tributaria y Generación de Empleo que remitió Daniel Noboa busca diferir la deuda que tiene el régimen con esa institución a 30 años plazo. Recordemos que el Ejecutivo tomó aproximadamente $9.000 millones bajo la figura de créditos de liquidez durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.
Luego de las primeras reuniones en la Comisión de Desarrollo Económico, el proyecto de ley remitido por el presidente de la República se alimenta de temas nuevos, y hay uno en particular que llama la atención. Están proponiendo que los bonos, certificados y demás títulos emitidos por entidades públicas que estén en manos del Banco Central no se puedan vender. Y una cosa más, se dispone que solo por esta vez todas las obligaciones de deuda pública que tiene el Ministerio de Economía con el Banco Central sean reperfiladas hasta por un plazo de 30 años. Es decir, se propone no pagarle al Banco Central por los créditos de liquidez que entregó desde el 2009 a la banca pública y desde el 2015 al Ministerio de Finanzas, no pagarle hasta dentro de 3 décadas. ¿Y de cuánto estamos hablando? Originalmente el Banco Central entregó créditos de liquidez por un monto que llegó a los 9.071 millones de dólares sumados los intereses, casi 10 puntos del Producto Interno Bruto. El cronograma establecido señala que el gobierno central debía empezar a saldar la deuda en 2021 y que los pagos se extenderían hasta el 2035. De hecho, el gobierno anterior pagó 2.500 millones de dólares entre 2021 y 2023, el 28% del total de la deuda, cuyo saldo se ubica ahora en 6.570 millones. Ese mismo cronograma señala que en el 2024 el gobierno cancele 700 millones adicionales de esa deuda, y eso es lo que el gobierno de Daniel Noboa no quiere pagar. Analistas económicos señalan que ese eventual no pago equivale a tomar la plata de las reservas internacionales, puesto que es de allí que el Banco Central echó mano para prestarle al gobierno. Y ese es el dinero del encaje bancario, es la plata de los GATS, del IES, de las empresas públicas no financieras, de la cuenta corriente única. 4 gobernadores escogidos por Daniel Noboa no superaron los 8 días en el cargo. Las razones no fueron explicadas por el mandatario, pero se conoce que responden principalmente a reclamos de las dirigencias locales de ADN. Luisa María Heredia con el informe. Apenas 8 días estuvieron en el cargo los gobernadores de Los Ríos, Napo, Santo Domingo y Loja. El presidente Daniel Noboa los reemplazó este lunes. Sin dar una explicación, nombró al abogado Juan José Aroca como gobernador de Los Ríos, en reemplazo de Fausto Rosero, coronel del Ejército en servicio pasivo. A Paola Aguilar Sotomayor como gobernador de Loja, en reemplazo de Héctor Paredes Escobar, también coronel del Ejército y exdirector del SNAI y del Centro de Privación de Libertad de esa provincia. A María Marlene Cabrera como gobernadora de Napo en lugar de Cristian Pérez Mayorga, teniente coronel de la policía, y a Consuelo de Jesús Jumbo como gobernadora de Santo Domingo de los Áchilas, en reemplazo de Silvio Dávila Carpio, coronel de la policía en servicio pasivo. El cambio de Dávila se debería a que en julio pasado, bajo efectos del alcohol, protagonizó actos que alteraron el orden en la vía pública, lo que incluso movilizó a la policía. Y los otros 3 a desacuerdos con las dirigencias locales de la agrupación política de Noboa, Acción Democrática Nacional, incluso con plantones como los registrados en Loja, rechazaron las designaciones. Este lunes Noboa nombró también a los gobernadores de Esmeraldas, Jorge Antonio Benítez, quien ha estado al frente de la Cámara de Turismo de esa provincia y no tiene experiencia en el sector público, y al gobernador de Manabí, Gustavo Aguilar García, que también integró las filas del Ejército. Este lunes el Departamento de Asuntos Internos de la Policía destituyó a Rodney Rengel, uno de los oficiales que investigó el caso León de Troya. Desde septiembre, el oficial pasó a la clandestinidad por presuntas amenazas, como le informa Paul Romero. Después de un mes de la apertura del sumario administrativo en contra del teniente de policía Rodney Rengel, la Inspectoría General notificó este lunes de forma oral su destitución por ausentarse del trabajo por más de 3 días. Rengel pasó desde el 26 de septiembre a la clandestinidad por sufrir, según dijo, amenazas tras la investigación que realizó del caso León de Troya. Lo único que tuvo como consecuencia fue una persecución por parte del Estado y los altos mandos de la institución policial. Fui separado de la unidad en donde yo laboraba. Él fue uno de los miembros del equipo de agentes que hizo el seguimiento a la presencia en el Ecuador de la denominada mafia albanesa y los supuestos vínculos con Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. El caso se investigó durante un año entre 2021 y 2022 y la Fiscalía archivó el proceso. Sin embargo, se reabrió en 2023 cuando la Asamblea debatió el juicio político a Lasso.
La defensa del oficial impugnará la resolución de la inspectoría ante el Ministerio del Interior porque considera que existen contradicciones sobre el lugar de trabajo asignado al teniente. A él y al teniente coronel Erazo, que era el jefe de él, les reasignan a otras unidades, pero no les cambian y les dan el pase formal, sino que les dan traslados temporales o comisiones de servicios. Y estas comisiones de servicios son de 30 días, de 60 días, y luego los venían cambiando de lugar y lugar. En agosto de este año, Rengel y otro oficial que también investigó el caso León de Troya solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su pedido sigue en curso. Argentina, con presidente atípico. Argentina enfrenta un tiempo de cambio que, a decir del presidente Javier Milei, no será fácil en materia económica. En su discurso de inauguración planteó un panorama sombrío por la inflación, las deudas, la pobreza también en el tiempo inmediato. También aseguró que el ajuste es necesario para sacar al país de la crisis. El reporte con Pedro Jiménez. Javier Milei asumió la conducción del gobierno argentino por los próximos 4 años y ha empezado planteando la gravedad de la situación que le deja la administración kirchnerista, sobre todo en materia de inflación, que según sus cálculos, si no se actúa con urgencia, podría llegar en el futuro a un 15.000%. Y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Planteó una salida con medidas de choque, no con gradualismo, y una reducción del gasto público de 20.000 millones de dólares. Un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Pero advirtió del efecto que las medidas tendrán sobre la sociedad en forma inmediata, aunque temporal. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. Habló también sobre la situación de inseguridad, violencia y narcotráfico en Argentina. Argentina se ha convertido en un baño de sangre. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Milei apunta a que una mejora en las condiciones económicas ayudará también a los sistemas educativos y de salud. Y ahora la expectativa está en el detalle de las primeras medidas concretas que tomará Javier Milei y que serán anunciadas mañana por el ministro de Economía. Y actores económicos y sociales en la Argentina han reaccionado ante el mensaje de Milei, mientras el Estado da los primeros pasos en función de mantener calma en los mercados. Desde el Banco Central hasta empresarios y sindicatos están alerta. El Banco Central de Argentina dispuso medidas inmediatas para contener el tipo de cambio en el primer día de operaciones tras la asunción del nuevo gobierno. Ha limitado las operaciones cambiarias, unas están congeladas y aquellas relacionadas con el comercio exterior estarán sujetas a la aprobación del directorio de la entidad. El nuevo presidente del Central, Santiago Bausili, ha dicho que el cierre planteado por Milei apunta a que este deje de emitir moneda. Los comerciantes y compradores esperan que haya una contención en los precios. Señalan que la subida ha sido mayor desde antes de las elecciones y que los proveedores constantemente han entregado sus productos con valores elevados. El sector empresarial, mientras tanto, destacó la crudeza del discurso del presidente y la expectativa que genera el giro promercados, en el que el sector privado tendrá mayor presencia en los años siguientes. Mercados sin intervención, tipo de cambio libre, respeto a la propiedad privada y sector agropecuario como motor económico. La oposición de izquierda y los sindicatos, en cambio, tomaron el discurso de Milei como el inicio de una confrontación. Dicen que las medidas repercutirán en forma negativa en las clases más desfavorecidas y que el mensaje del presidente, con el diagnóstico que hizo del país, apunta solo a justificar ajustes, privatizaciones y despidos. Venezolanos, la xenofobia a la carta.
La mayoría de venezolanos que vivían en Pelileo decidieron abandonar ese cantón de Tungurahua tras las protestas que fueron catalogadas como actos de xenofobia por el gobierno. Pero el miedo de las 80 familias que se quedaron en ese territorio se mantiene. Una semana después de la marcha de las juntas del campesinado exigiendo la salida de los ciudadanos venezolanos del cantón como respuesta a la muerte de un policía registrado el 14 de noviembre. 300 extranjeros prefirieron viajar a otras localidades ecuatorianas o regresar a su país. Lo que hemos comentado, a veces como vendedoras estamos siempre preguntando cómo están, cómo se sienten aquí en el tambo y nos dicen que ya el tema de los venezolanos que les incomodaba, que a veces se arrodillaban a pedir dinero, ya no existe, entonces es más cómodo transitar también por aquí. Pero no todos se fueron. 80 familias extranjeras aún habitan en el cantón, con la esperanza de que el gobierno active los protocolos de protección que ofreció el fin de semana. Y ya están los canales abiertos con Fiscalía, con Defensoría del Pueblo, con Migración, incluso con las organizaciones internacionales de derechos humanos. Entonces, los canales están abiertos y están alertas. Cualquier situación que ocurra, pues nosotros tenemos que informar. Paola, quien no quiso mostrar su rostro por temor a represalias, contó que vive en Pelileo desde hace 10 años. Tiene un pequeño negocio y sus hijos estudian en planteles de la localidad. Tengo visto quedarme hasta febrero del 2024 e irme porque no puedo dejar que mis hijos sigan sufriendo rechazo, sigan sufriendo maltrato, incluso ya no tienen amistades. Los representantes de las juntas del campesinado han preferido no manifestarse sobre el comunicado del gobierno. Solo dijeron que mantendrán reuniones. Precisamente el gobierno activó los protocolos para salvaguardar los derechos de las personas en movilidad humana. Además, la Cancillería habilitó un canal de comunicación con Naciones Unidas. Fabiola Santana detalla las acciones. Lo ocurrido en Pelileo fue reconocido por el gobierno ecuatoriano como actos de xenofobia y fueron rechazados en un comunicado suscrito por los ministerios de Derechos Humanos, Gobierno del Interior y Movilidad Humana. En él se dice que se activaron los protocolos para salvaguardar los derechos de los migrantes y de cualquier persona como está previsto en los convenios internacionales de derechos humanos firmados por Ecuador. El Servicio de Protección Integral del Ministerio de Derechos Humanos dará atención psicológica a los migrantes que pudieran ser víctimas de violencia. La Cancillería alertó al Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General y abrió un canal de comunicación con los organismos de Naciones Unidas. El gobierno dará seguimiento igualmente a las acciones que hagan los municipios. En este caso pidió al de Pelileo información sobre las medidas tomadas para evitar violaciones a derechos humanos de los venezolanos. El gobierno estableció una coordinación entre la policía, la fiscalía y unidades judiciales para investigar lo que ocurrió. Se realizarán controles de permanencia migratoria desde la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior en coordinación con los uniformados para verificar que los extranjeros tengan sus papeles en regla. Casi 500.000 de personas refugiadas y migrantes de Venezuela viven en Ecuador. Debido a requisitos actuales de visa para esa población, la gran mayoría ingresa de manera irregular, aumentando así los riesgos y también las vulnerabilidades. Bessie Granja revisa las cifras. Ecuador es el tercer país a nivel mundial que alberga el número más alto de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, casi 500.000 de extranjeros. Cifras de Naciones Unidas recopiladas en la plataforma de coordinación señalan que en el país 125.775 venezolanos solicitaron la regularización y 87.045 obtuvieron una visa. Debido a las trabas para obtener documentos en su país, la mayoría de migrantes ingresa por caminos irregulares controlados por traficantes de personas, lo que aumenta los riesgos. Las estadísticas revelan que durante el tránsito, el 8% de las mujeres fue víctima de trata de personas, ya sea con fines de explotación sexual, trabajo forzado o mendicidad. Y 7 de cada 10 mujeres venezolanas padecieron de alguna forma de violencia. La inseguridad y la discriminación expone también a 8 de cada 10 familias migrantes en Ecuador, afectando el acceso a derechos y servicios como educación y salud para niños y adolescentes. En el ámbito laboral en Ecuador,
1 de cada 10 venezolanos cuenta con un trabajo formal en sectores como las ventas, el servicio al cliente o la asistencia en la preparación de alimentos, mientras 4 de cada 10 es trabajador informal. Esto a pesar que el 46% de estos migrantes tienen títulos universitarios o diplomas de índole similar, lo que indica que están calificados para entrar en el mercado laboral formal. Según cifras del Sistema de Atención a Privados de Libertad, 1.389 venezolanos fueron detenidos por cometer algún delito, lo que representa el 0.29% de la población de este país que vive en Ecuador. En medio de la sequía que afronta Azuay, se desató un incendio en el Parque Nacional Cajas. Más de 70 personas trabajan para apagar el fuego en una zona de difícil acceso, como lo muestra Bessie Granja. Las llamas se originaron en el sector de la laguna de Yaviuco del Parque Nacional Cajas, en la provincia de Azuay. La sequía que afronta esta región causó que una gran proporción de pajonal seco se incendiara, lo que representa un riesgo para las especies y animales. Para atender la emergencia se movilizaron a 70 personas, entre bomberos, funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Fuerzas Armadas y guardabosques de la empresa municipal Etapa. Las autoridades reconocieron la dificultad de contrarrestar el incendio. Estamos en labores de control, todavía no tenemos un área estimada, sin embargo, de aquello el impacto es importante. Hasta 3 horas le toma al personal ascender al sitio del siniestro. Una nevada golpea el norte de China. La capital, Beijing, es una de las zonas más afectadas, con vuelos cancelados, trenes paralizados y clases suspendidas. Merlis González con las imágenes. La tormenta invernal inició la noche del domingo, arrojando nieve en gran parte del norte de China. Las carreteras quedaron cubiertas de un manto blanco y el tráfico estuvo interrumpido por varias horas. La nevada también provocó la paralización del sistema de trenes y la cancelación de vuelos, principalmente en la capital Beijing, donde los aviones casi se congelan en la pista. 12 provincias del país están afectadas por el invierno y en Henan se declaró la alerta roja. Se trata de la primera tormenta de nieve de la temporada y por ahora no se reportan víctimas. Una serie de tornados impactó 3 ciudades en Tennessee, Estados Unidos, destruyendo casas y autos. Las autoridades confirman 6 muertos y más de 20 heridos. El informe con Ileana Suárez. Oh my God. Según el Servicio de Meteorología de Estados Unidos, 13 tornados con vientos de hasta 240 kilómetros por hora causaron severos daños el fin de semana en las ciudades de Clarksville, Madison y Nashville. En segundos, decenas de comunidades quedaron destruidas. Hubo vehículos volcados, árboles caídos y escombros sobre carreteras. Los techos y las paredes de decenas de casas y edificios fueron arrancados. Unos 85,000 usuarios se quedaron sin electricidad. Los equipos de emergencia acudieron para auxiliar a las personas atrapadas y reportaron 3 muertos en el área de Clarksville, en el condado de Montgomery, incluido un niño. Otros 3 fallecidos se reportaron en Madison, justo al norte de Nashville. Las tormentas avanzan hacia la costa de Nueva York, Nueva Jersey y Nueva Inglaterra con vientos de 96 kilómetros por hora. Las autoridades creen que restaurar el sistema de energía demoraría por lo menos 2 semanas. Las escuelas permanecerán cerradas hoy en las 3 ciudades hasta nuevo aviso. El Programa Mundial de Alimentos asegura que la mitad de la población de la Franja de Gaza está muriendo de hambre y que la operación humanitaria está colapsando. Esta crisis, desatada por la guerra entre Israel y Hamas, ha movilizado a diplomáticos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Algunos habitantes de la Franja de Gaza esperan incluso días por un poco de comida. La ayuda que ingresa por la frontera con Egipto está controlada por Israel y el flujo de camiones es lento. En el tiempo de la tregua ingresaban 200 unidades en cada jornada. Hoy son 60 o menos en una semana. De ahí que los pobladores se aglomeran en los centros de distribución. Muchos son desplazados del norte y el centro de la franja, obligados a huir de sus casas por las advertencias de los bombardeos de Israel. Cientos de miles de palestinos huyeron hacia el sur, pero ahora tampoco están seguros en ese lugar.
El Programa Mundial de Alimentos alerta sobre una situación de hambruna en territorio palestino. Hay 2.3 millones de habitantes. Más de 1 millón son desplazados y están muriendo de hambre, dice la Agencia de las Naciones Unidas. Y que 9 de cada 10 no pueden comer todos los días. El subdirector del programa advierte que las condiciones en Gaza hacen que las entregas sean casi imposibles y que en el sitio hay miedo, caos y desesperación. Una delegación de diplomáticos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llegó hasta la ciudad egipcia de Al-Arish, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Los funcionarios van con el objetivo de visitar los centros de ayuda humanitaria de Rafah en territorio palestino, donde cada vez más civiles llegan en busca de asistencia. Ahí las condiciones de hacinamiento son cada día más severas y se plantea además una crisis sanitaria. El ejército de Israel, por su parte, sostiene que no hay más alternativa que seguir presionando a Hamás para que libere a los rehenes y que los ataques se intensifican para derrumbar la que dicen es la estructura terrorista del movimiento palestino. Agrupaciones sociales presentarán a las Naciones Unidas el informe alternativo sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Su investigación la llevaron a cabo en 5 provincias y 7 cantones. Constataron casos de abuso sexual infantil, falta de denuncias y de visibilización del problema. Según dijeron, hay historias de incesto, matrimonios forzados, reclutamiento para crimen organizado, trata de personas y explotación sexual de niñas y adolescentes por parte de bandas criminales. Hay ausencia del Estado y de políticas públicas también. A 3 semanas de que termine el año, casi 200.000 personas con discapacidad no han actualizado su cédula de identidad, que reemplazará al carnet del CONADIS desde el próximo año. Diego Cuenca explica cuánto cuesta el trámite y cómo lo pueden hacer. El registro civil habilitó 189 agencias en el país para que las personas con discapacidad renueven sus cédulas de identidad, debido a que el carnet del CONADIS ya no servirá desde enero. Para quienes tengan desde el 30% de discapacidad, el trámite es gratuito. Todos serán atendidos de inmediato en uno de los módulos, sin necesidad de un turno. El sistema está enlazado a la base de datos del Ministerio de Salud, quien califica el tipo de discapacidad. Martina, de 12 años, tiene el 60% de discapacidad física. Llegó a una agencia del centro de Guayaquil para renovar el documento, que tiene un nuevo formato. En la parte superior describe la condición física o intelectual. Atrás registra el tipo de sangre y el porcentaje de discapacidad. Porque ya no hay que hacer doble trámite, sino que ya directamente uno se acerca acá al registro civil y ya sale toda la información. Las personas que tienen menos del 30% de discapacidad deben pagar $5 si el trámite es por primera vez. Y por la renovación $16. El Ministerio de Salud registra 400.000 personas con discapacidad en el país, pero solo 218.000 han actualizado su cédula. Porque muchas personas con discapacidad están en el área rural y a veces es complicado movilizarse para ir a obtener una cédula. Para eso el registro civil habilitó brigadas que pueden acudir al domicilio de los usuarios. Si tú presentas una carta e indicas el lugar y dónde quiere que se les realice la brigada, pueden hacerlo mediante oficio en las coordinaciones zonales del registro civil. Las personas que no tengan actualizada la cédula no podrán acceder a los beneficios de la Ley Orgánica de Discapacidades desde el próximo año. Energía. ¿Cuál es el plan ahora? El exministro de Energía, Fernando Santos, dijo haber hecho todo para evitar los cortes de energía. Afirma que el gobierno estuvo obligado a comprar precisamente a Colombia bajo las condiciones de ese país. Francisco Garcés tiene más información de su comparecencia en la Asamblea Nacional. Fernando Santos Albite asegura no tener responsabilidad en la crisis eléctrica que mantiene al Ecuador sufriendo apagones. El exministro de Energía ve otros responsables en las empresas eléctricas, la estructura burocrática que impide las contrataciones, además de la falta de recursos para afrontar la emergencia. Si bien la primera alerta sobre el estiaje de este año se conoció en diciembre del 2022 y se informó por escrito en febrero, dijo que a él se le notificó en abril e inmediatamente creó el comité para afrontar el problema. Y explicó por qué no se puede contratar generación de emergencia con la agilidad que se requiere. Todo contrato
antes de ser firmado por el ministro, tiene que pasar, luego de ser negociado, tiene que pasar por el Ministerio de Finanzas para lo que se llama el riesgo fiscal. Y se demora semanas, meses. Lo dijo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, cuyos legisladores le responsabilizaron por la compra de energía a Colombia a precios elevados. En su respuesta dijo que esos contratos fueron responsabilidad del SENACE, aunque no había otra alternativa que comprar electricidad a Colombia al precio impuesto por ese país. Injusto. Estamos en negociaciones, son internacionales, porque también Colombia no quiere cambiar. Ve por su propio interés. Y dijo no tener responsabilidad por no haber recuperado los generadores térmicos dañados. Hay máquinas que tienen 45 años, 50 años del viejo INESEL, son irreparables. Falta la plata, si hubiera más plata, si se invirtiera mejor, el CENEL podía haber reparado algunas centrales. Santos advirtió que el problema eléctrico es estructural y que no se solucionará si no se toman otras decisiones, como por ejemplo entregar permisos ambientales para proyectos de generación eléctrica, permitir la inversión privada en la producción de energía y solucionar los problemas que tienen las plantas hidroeléctricas que podrían fallar a corto plazo. Mañana el proyecto de ley de eficiencia económica irá al primer debate. La comisión propone que los beneficios a quienes generen empleo no partan desde las 12 plazas, sino desde una. Patricio Díaz explica. El presidente de la Asamblea recibió el informe de la Ley de Eficiencia Económica y convocó a sesión del Pleno para el primer debate. La cita será este martes a las 15:45. Los 137 legisladores analizarán los cambios realizados por la Comisión de Desarrollo Económico. Una de las modificaciones tiene que ver con los incentivos propuestos por el Ejecutivo a la generación de empleo de jóvenes de 18 a 29 años. En el texto inicial se beneficiaban los negocios que abran desde 12 puestos de trabajo con contrato fijo o indefinido. La comisión decidió que sea desde uno. La ley permite que las empresas puedan deducir de sus impuestos los sueldos y remuneraciones de sus empleados. La propuesta del gobierno es sumar una deducción adicional mediante una tabla progresiva que va desde el 20 al 90%. Pero la comisión decidió eliminar la tabla y resolvió que la deducción adicional sea del 50% y que quede fija. En este rango califican las empresas que contraten también personas obligadas a pagar pensiones alimenticias. Pero la propuesta de la mesa legislativa es además otorgar el 75% de deducción a aquellos que contraten personas graduadas o egresados de universidades o instituciones educativas públicas. El 75% también podrán deducir las empresas que abran puestos de trabajo en los sectores de la construcción y el agrícola, así como a quienes contraten a expresos que hayan cumplido más de un año de sentencia o a sus parejas. Las observaciones o cambios que se propongan en el pleno del martes regresan a la comisión para ser incorporados en el informe definitivo para segundo debate. La Asociación de Bancos del Ecuador informó que por día emite 12 casos de operaciones sospechosas de lavado de activos. Sin embargo, el número de investigaciones es de 500 hasta finales de noviembre, según la Fiscalía. Fabiola Santana con la información. Los bancos privados del Ecuador emiten en promedio 12 reportes diarios de transacciones injustificadas sospechosas de lavado de activos en el sistema financiero. Según Asobanca, en 2022 emitieron 4.289 alertas de operaciones económicas que no guardaban relación con el perfil financiero de las personas naturales o empresas. Todas las personas que operamos en el sistema financiero tenemos un perfil transaccional dentro de la institución. Cuando sale de este perfil que ha sido determinado por su institución financiera dentro del proceso de gestión de riesgos, la institución levanta una alerta y genera un reporte de operación inusual. La información fue enviada a la Unidad de Análisis Financiero UAFE, que junto a la Fiscalía General del Estado la analiza y determina si hay presunción de un delito para abrir una investigación previa. Los casos se manejan bajo reserva. Para llegar a este proceso, la institución financiera internamente tiene toda una estructura que se dedica al proceso de prevención del lavado de dinero. Por ejemplo, las instituciones financieras desde los años 90
tiene ya un sujeto, un funcionario denominado oficial de cumplimiento. Sin embargo, el número de reportes no es proporcional al de las investigaciones. Según la Fiscalía General del Estado, la Unidad Antilavado de Activos tiene abiertas 553 indagaciones previas y otros 25 casos están en etapas de juzgamiento. De estos últimos, 11 se derivan de los informes de la UAFE. El delito de lavado de activos es el que busca dar apariencia de origen lícito a los bienes y dineros del narcotráfico, corrupción, trata de personas y otros. Es sancionado con hasta 13 años de cárcel. En Ecuador se desconoce la cantidad de dinero ilícito que ingresa al sistema financiero, aunque según cálculos de la ONU oscila entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto, es decir, en Ecuador entre 2.000 y 5.000 millones de dólares. El directorio del estatal Petroecuador nombró como nuevo gerente a Eduardo Miranda Patiño. Adriana Bermeo describe su perfil profesional. Petroecuador tiene nuevo gerente, Eduardo Javier Miranda Patiño. Él es economista y cuenta con una maestría en administración. Los últimos 5 meses ha trabajado como experto en estrategias de mercado en Petroecuador y desde el 2007 hasta el 2020 como gerente de planificación en Petroamazonas, según consta en la red social LinkedIn. Miranda reemplaza a Reinaldo Armijos, que hace 4 días anunció la terminación anticipada del contrato millonario de Petroecuador con la aseguradora La Unión. Los 3 miembros del directorio de Petroecuador votaron por su designación: el presidente del directorio de empresas públicas, la secretaria nacional de planificación y un representante del Ministerio de Energía. EMCO solicitó el pasado 22 de noviembre la disponibilidad del cargo a Reinaldo Armijos como a los otros gerentes de empresas públicas. Él la envió un día después, por ende la terminación de su contrato no tendría que ver con el caso de Seguros La Unión. Se trata de un procedimiento ordenado y ordinario que supone el cambio de una administración y esta suerte de transición entre los gerentes que fueron designados bajo el anterior gobierno. El gerente de Petroecuador será evaluado en 3 meses. Para definir a un titular es necesario que el presidente Noboa envíe una terna. El nuevo titular de la estatal petrolera es primo en segundo grado del exfuncionario del gobierno de Rafael Correa y prófugo de la justicia refugiado en México, Ricardo Patiño. Él en un tuit aseguró que es hijo de una prima suya y que no ve a Miranda desde hace 20 años. Los trabajadores y ex empleados de El Comercio denuncian un juego legal por parte de Ángel González para que ese medio de comunicación pierda bienes y de esa forma no pueda pagar sueldos y liquidaciones. Informa Diego Puente. Se trata de un hecho inusual. Una empresa demanda a otra del mismo propietario. Ángel González, dueño del agonizante diario El Comercio y del canal de televisión Televicentro, es el protagonista. Según los trabajadores del comercio, el magnate conocido como el Fantasma interpuso una demanda por $3.5 millones para que el diario le pague al canal. El resultado sería la pérdida del edificio y terrenos que por más de 50 años ocupó el matutino y que actualmente comparte con la estación de televisión. Los trabajadores y extrabajadores del comercio que esperan el pago de sus sueldos y liquidaciones están indignados. El sueño es que se reactive, pero si no sucede, queremos que nos paguen nuestro salario y que si se nos echa de la empresa, que también nos paguen nuestras liquidaciones. Somos trabajadores ecuatorianos los que estamos siendo vulnerados por gente del extranjero, por empresarios sin escrúpulos. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aseguró que frente a este conflicto, la ley da prioridad a los trabajadores frente a otros compromisos de la compañía. Los afectados han planteado una reunión con el Ministerio de Telecomunicaciones. Buscan que se revisen los contratos de arrendamiento de frecuencia de los medios de comunicación que pertenecen a González en Ecuador. Incluyen 9 cadenas de radio y RTS. Además, la Asociación de Extrabajadores quiere una reunión con el Consejo de la Judicatura para denunciar presuntas anomalías en procesos legales individuales que se presentaron después de haber sido despedidos del comercio y tras no cumplir con sus liquidaciones. O sea, no sé qué es lo que quieren. Quieren que el comercio venda todas las propiedades a que se quede sin propiedades y ahí hará hacer justicia cuando no hay nada. El Ministerio del Trabajo contabilizó 497 trabajadores, ex empleados y jubilados del comercio perjudicados por la falta de pagos de este medio de comunicación. 22 jóvenes que viven en zonas peligrosas de Guayaquil y Durán tomaron fotografías de sus barrios. Merlin Ochoa comparte las imágenes del proyecto y su importancia en medio de la violencia.
Con 110 imágenes, 22 adolescentes reflejaron sus barrios, ubicados en zonas de Guayaquil y Durán, donde la tasa de muertes violentas es alta por la venta de droga. Ellos son parte del taller de fotografía Capturando Realidades y Emociones, que buscó mostrar una perspectiva diferente de cada sector. Pablo Bastias vive en el Guasmo, en el sur del puerto principal. Su exposición se denominó Del miedo a la esperanza, en el que describió cómo un extranjero se reunió con la comunidad para hablar de alternativas que permitan combatir la criminalidad. Es un colombiano de Medellín, exactamente. Estuvo hablando sobre cómo Medellín, anteriormente siendo una ciudad muy peligrosa, fue una de las más turísticas de Colombia. En las imágenes, los participantes también reflejaron a quienes piden por la paz, los que juegan fútbol y a los vendedores ambulantes que luchan por salir adelante cada día. Keila Córdoba captó con el lente de su cámara el esfuerzo de las personas que, pese al peligro, salen de noche o madrugada para ganar dinero en Mapasingue, otra zona conflictiva. Que no les importa el peligro, con tal de sacar adelante a sus seres queridos de una forma digna, sin estar robando. El taller duró 5 semanas en la Universidad Casagrande y finalizó con un concurso. Los alumnos solo necesitaron un celular y su creatividad. Darles a los jóvenes razones para soñar, razones para darnos cuenta que hay un futuro posible. Esto es parte de un proyecto interinstitucional entre la universidad, la policía, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, con el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos. El apoyo de los padres de familia fue también fundamental. Hubo 6 ganadores, pero los 22 participantes se sintieron triunfadores porque encontraron cómo resaltar lo positivo para generar una cultura de paz y esperanza. La ligadura de trompas aún supera la vasectomía en Ecuador, con el 33% de mujeres que optan por la cirugía. El país se ubica en el 3er puesto de América Latina. Elaine Sánchez con más datos. El método anticonceptivo más común en el Ecuador continúa siendo la ligadura de trompas. El 33% de las ecuatorianas lo utilizan. Según el Ministerio de Salud Pública, Ecuador ocupa en este campo el 3er puesto en América del Sur. Las mujeres se ligan en hospitales públicos y privados. Lo hacen en 2 momentos. La primera opción es una ligadura posparto, que puede ser después del parto vaginal o en el transcurso de la cesárea. Y el segundo método es una ligadura de intervalo, cuando la paciente no está embarazada y no quiere tener más hijos. La ligadura, como la vasectomía, se consideran métodos de esterilización permanente. Solo el 3% de los hombres opta por una vasectomía y la evitan por machismo o desinformación. Ni en la parte sexual ni psicológica del varón, tampoco ganan peso. O sea, les va muy bien con el procedimiento, es un procedimiento rápido, dura 30 minutos. En Ecuador, los hombres inician la sexualidad a los 16 años y las mujeres a los 18, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Pese a ello, solo el 7% de jóvenes utiliza algún método anticonceptivo. Y el precio en ambos casos sí cuenta. $300 hasta $850 para una vasectomía, y el paciente se recupera en 5 días. En el caso de las mujeres hay 2 tipos de ligadura. La ligadura laparoscópica, que cuesta $1,200 a $1,250, y su recuperación es de 8 días. También hay la opción más barata, la ligadura abierta, pero los riesgos aumentan. La cicatriz en el abdomen es más grande y cuesta $1,000. La recomendación para mujeres y hombres es de estar seguros. Más o menos el 50% de las mujeres mayores de 34 años que se recanalizan no tienen éxito. Y otro problema de la recanalización es que existe el riesgo de hacer un embarazo ectópico. En el país no existen normas legales en las que se establezcan edades mínimas o máximas para hacerse una ligadura o vasectomía. No hubo los votos en la Corte Nacional para emitir un pronunciamiento sobre el cuestionado concurso que lleva adelante el Consejo de la Judicatura para elegir a 7 jueces nacionales. La propuesta solo obtuvo 11 de 12 votos necesarios. Jacqueline Rodas informa.
La sesión extraordinaria de la Corte Nacional de Justicia empezó con discusiones subidas de tono entre jueces a favor y en contra de tomar posición frente al cuestionado concurso para elegir a 7 magistrados que serán sus compañeros desde febrero. Debatir lo que estamos usted pide que debatamos algo que no tenemos competencia. Pero es justamente lo que estamos haciendo. Observando que está alzando la voz, para mí es una falta de respeto. El presidente Iván Saquicela y el juez Walter Macías criticaron el proceso y propusieron que haya un pronunciamiento. Lamentablemente, el doctor Terán, sus actuaciones han sido seriamente cuestionadas en el país. Actuaciones en general y concretamente en el concurso, que hace daño a la función judicial y a su legitimidad. Nosotros vamos a callar aquello. Del otro lado, la jueza Emma Tapia y el juez Adrián Rojas, quien al momento participa en el concurso y sigue entre los finalistas, se opusieron a tomar partido. No existe norma alguna que nos permita ingerir en las funciones que son del Consejo de la Judicatura. Que este es un interés de un juego político en el que la Corte Nacional de Justicia y su Pleno no puede tomar partido. También se pronunció Roberto Guzmán, magistrado de la Corte Nacional que está en funciones y es uno de los descalificados en la polémica prueba de confianza que se volvió a tomar solo a un grupo de postulantes. Todos los que han salido del concurso por ese bendito examen de confianza tienen el derecho a la seguridad jurídica, a saber por qué le sacaron. Tras 2 horas y media de debate, no hubo los votos y la Corte no se pronunció sobre el concurso.